Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Radio Inclusión. Somos Radio Universitaria de la Universidad de Cuenca y en este espacio estaremos realizando entrevistas en donde compartiremos contigo información, análisis y opinión de nuestros invitados y especialistas sobre las luchas que las personas con discapacidad deben vivir. Así que acompáñanos cada semana en esta entrega y juntos aprendamos más. Bienvenidos todos a un programa más de Corpografías. El 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y quisimos abordar este tema a través de la inclusión y nuestras miradas hacia ella. ¿Qué es lo que esto representa? Entonces, a partir de la crítica y el aprendizaje desde distintas perspectivas, nos preguntamos una vez más, ¿qué significa incluir? ¿Lleva de la mano la idea de ayudar? ¿Es un compromiso por generar entornos saludables para todos? Tal vez, sin darnos cuenta, no nos hemos educado para aceptar las diferencias, capacidades y límites del cuerpo. Todos somos diferentes y poseemos muchas cualidades y virtudes. Sin embargo, los entornos resultan discapacitantes y marcan mucho más nuestras diferencias. Bienvenidos todos. Buenos días a todos. Gracias a los oyentes que nos acompañan en el programa de Corpografías. Para este segmento, Camila y yo abordaremos algunas experiencias cercanas sobre lo que significa la inclusión y qué sentido le damos a esa palabra. ¿Cómo estás, Cami? Hola, Jasi. Igualmente, hola a quienes nos ven y nos escuchan en este programa. Y justamente vamos a hablar un poco acerca de nuestras experiencias sobre la discapacidad y lo que implica para nosotros la inclusión. Eso tengo que decir, por ejemplo, casi toda mi vida he sido muy crítica con la palabra inclusión, porque muchas veces he sentido que es un concepto que se ha vaciado o que no permite ahondar en sus reflexiones. Es más, se siente como una obligación, no como una vivencia natural o algo que permita fluidez en las relaciones humanas. Me pasa algo contradictorio. Por un lado, no quiero estar excluida del mundo, pero tampoco quiero que me incluyan, menos si la intención principal es únicamente por mi sordera. Es más, se siente como una obligación, no como una vivencia natural o algo que permita fluidez en las relaciones humanas. O sea, es como que no me gusta eso. Por ejemplo, uno de mis mayores miedos cuando estaba en la universidad era que los profesores y mis compañeros me traten diferente. Yo quería estar en igualdad de condiciones, sin preferencias. Incluso tampoco quería recibir tratos desde la lástima o el miedo, ni nada de eso. Por eso en un inicio yo oculté que era sorda, no por vergüenza, sino porque necesitaba demostrar que yo era más allá de mi condición auditiva. Entonces, por ese lado, siento que la palabra inclusión tiene que ver mucho con esa ideología de la normalidad, de señalar aquellos cuerpos que no se ajustan al estándar. Cami, ¿te ha pasado algo similar? Sí, creo que compartimos las mismas ideas en cierto punto, porque igual cuando yo empezaba la universidad, al principio me decía mi familia que comunique a mis profesores que tengo baja visión o otros problemas sobre la visión, pero yo no quería. El primer ciclo, tal vez creo que dije a 2 profesores sobre mi condición, pero de ahí no lo creía necesario y no quería un trato distinto en este espacio. Justamente por eso, porque yo no me quería sentir incluida, porque al fin y al cabo yo ya soy parte de la sociedad, ¿no es cierto? Y es justamente lo que tú mencionabas. Estaba entre 2 lados. El uno, en que no quería un trato distinto, no quería sentir que los demás sentían pena por mí. Y también por otro lado, al no decirlo, también sentía que podría otra vez existir este rechazo o estas miradas de burla incluso. Entonces siempre he estado entre estos 2 lados, entre o ser tratada con pena, conmiseración o ser excluido. Entonces, yo buscaba siempre, desde la escuela, buscaba formas para yo tratar de incluirme.
Entonces, interioricé que yo debía ser la responsable de incluirme en ese entorno y buscaba formas para también adaptarme al mismo ritmo que mis compañeros o mis compañeras para que no se notara la discapacidad. Por mi lado, sí, casi. Perdón, sí, continúa. No, es que estaba acordándome que, por ejemplo, otra situación interesante también me ha pasado cuando voy a buscar trabajo. Las veces que me he registrado como persona con discapacidad en programas laborales inclusivos, las ofertas son mínimas, no existe variedad. Entonces, dentro de esa intención inclusiva, existen estigmas o categorías definidas sobre lo que supuestamente podemos o no podemos hacer. Entonces, yo sí pienso que hay que dejar de apuntar la diferencia, que no sea el único rasgo de nuestro ser, sino verlo como un conjunto de quienes somos, y creo que de esa manera resignificaríamos la palabra inclusión. Pero puede sonar muy utópico, pero creo que es necesario ejercer crítica al respecto. Claro, yo tanto en el campo laboral aún no puedo decir algo porque aún no estoy trabajando y más me dedico de lleno a estudiar, pero sí siento que se nos determinan ciertas actividades para nosotros y que incluso hasta las profesiones. Yo recuerdo el testimonio de un compañero ciego que era profesor de música, que es profesor de música, y él decía que tenía igual alumnos no videntes que no sabían tocar ni siquiera una nota musical, entonar una nota musical, pero que se tiende a generalizar estas actividades o estas profesiones para las personas que tienen discapacidad. Por ejemplo, la discapacidad visual, se tiende a pensar que todas las personas con discapacidad visual son muy buenos para el arte, muy buenos para la música, y eso no es así. Eso no sucede y creo que no se piensa y no hay ciudades, incluso en la parte pública, en cómo están construidas las ciudades, diseñadas en la diversidad, porque incluso dentro de un grupo de personas que tienen discapacidad no son las mismas condiciones, no son las mismas condiciones familiares, sociales, sociodemográficas, no es lo mismo, pero está justamente este discurso de la inclusión sujetado a las ideologías también de la normalidad. Sí, completamente de acuerdo. Hay bastantes como prejuicios o idea preconcebida sobre lo que podemos o no podemos hacer. Me pasó igual, por ejemplo, no pensaban que una persona sorda estudie lengua española o literatura. Entonces se creía que por poco somos más visuales, más manuales, pero en realidad yo soy bastante mala en las manualidades. Entonces también hay como esa idea preconcebida, pero a mí lo que me molesta un poquito de la palabra inclusión es que como que es facilista, o sea, como que le da una connotación fácil, como lo último que se puede decir, es como decir, se necesita inclusión y ya, y se acabó la discusión. Entonces, para mí ese problema con la palabra, que lo veo como limitante en nuestras actividades, como si fuera el fin último de las personas con discapacidad. Sí, yo también siento que la palabra inclusión, y podemos hablar de muchas de nuestras experiencias, y creo que también es una limitante, porque también considero que en ese discurso solo se está tomando en cuenta a la discapacidad, y no al ser humano, no a las capacidades que tiene el ser humano, no a las diferencias que entre todos tenemos. Por ejemplo, igual retomando en temas de la universidad, yo interioricé que yo debía ser incluida por muchas otras situaciones que a lo largo de mi infancia experimenté. Entonces, por ejemplo, al tomar el bus, al coger el bus, cuando salía en la noche en la universidad, al principio se me hacía muy complicado y una tía me iba siempre para llevarme a la casa. Siempre me llevaba a la casa, pero cuando ya no podía, me tocó encontrar una forma de poder hacerlo, o me acercaba mucho al bus para poder ver el número de la línea mientras las personas se subían, o, o,
o también esperaba hasta que alguien por ahí dijera, ay, ya llegó la 5 o la línea que fuera, para yo saber y reconocer que esa era mi bus, que es el bus que me correspondía, o de plano se me pasaban los buses y me tocaba coger taxi. Entonces yo pienso realmente que este tema de la inclusión, estos discursos de la inclusión se hablan y que detrás de eso también hay intereses de poder, intereses económicos y políticos. Se habla mucho de la inclusión, pero realmente hablamos de ciudades inclusivas, no lo considero. Incluso pensándolo en el tema, no lo hablo de la ciudad, los letreros que hay en las calles o las señaléticas en los aeropuertos, piensan las personas cuando lo ponen, si es que todos alcanzamos a mirar eso, incluso en la información que se publica en la universidad o en las mismas diapositivas que los profesores utilizan, el material que utilizan los profesores, realmente ellos están pensando en diversidad, ellos están pensando que todos sus estudiantes alcanzan a ver o no. Entonces creo que este es el punto que nosotros deberíamos llegar a reflexionar sobre cómo lo estamos concibiendo, cómo estamos concibiendo la discapacidad, cómo estamos concibiendo la inclusión en cada uno de los espacios. Efectivamente, me pasó algo similar en la universidad. Es obligatorio tomar clases de inglés. Entonces, pero por suerte yo tengo, digamos, leo bastante bien el inglés y puedo escribirlo, pero no puedo oírlo por obvias razones. Entonces, por ejemplo, en el examen de suficiencia hay esos audios en inglés que te ponen, ¿no? Para responder a preguntas. Y claro, yo tuve que decir, por favor, califíquenme la parte escrita y leída. Pero lo curioso de todo eso es cómo no conocen la diversidad que hay dentro de las discapacidades. No me creyeron que era una persona sorda, sino que seguramente estaba haciendo algún tipo de trampa para no responder esas preguntas. Entonces, claro, como es obligatorio coger el inglés, tuve que pasar por una serie de trámites, una serie de procesos para ver de qué manera podía hacer. Entonces, sí hay como un poco de cuestiones estandarizadas y claro, hay el Departamento de Bienestar Estudiantil y todo, pero se contemplan poco ese tipo de casos o ese tipo de dificultades. Claro, justamente también me hace acuerdo a esto, que por ejemplo en la escuela, cuando yo necesitaba comunicar o lo comunicaba a mis profesores, ellos me pedían certificados y tuve que presentar certificados médicos incluso, y siempre hay como esta tendencia de que los demás necesitan corroborar, comprobar que tú estás diciendo real con lo que dices, con lo que pides, asegurarse de que tienes una discapacidad para poder brindar ese trato, pero no un trato comprensivo, no un trato en empatía, sino un trato ya porque toca y también con cierta pena. Entonces, en mi opinión, yo no quiero que me incluyan, quiero que me traten con respeto, como cualquier ser humano debe ser tratado. No quiero la pena ni la conmiseración, quiero sentirme valorada. Y siento que todos queremos una vida digna, en igual de condiciones y oportunidades, en cada uno de los espacios. Quiero que se cumplan mis derechos, pero también tener obligaciones y que las actividades que se me designan no solo se me designen porque son fáciles. Entonces, sigue, Gaby. Bueno, yo creo que ya el tiempo es corto, pero vamos a dar paso preparamos un pequeño podcast y vamos a dar paso a este segmento, a esa parte. Manifiesto albino por Nicolás Sandoval. Nací portador de la condición conocida como albinismo oculocutáneo, que ha determinado mi cuerpo, mi mente, mi hacer artístico y mi lugar en la sociedad. Soy hermandad en la condición margen con todo cuerpo no hegemónico. Soy negro, apártrida, mujer,
travesti, trans, migrante, mendigo, india, loca, lisiado, discapacitada, discriminado, fallado, monstruo. Soy lo que la cultura no quiere ni espera. Soy lo otro. Somos una colectividad dispersa, pero bullente, consciente de su potencia. Es nuestra responsabilidad enunciarnos antes que cualquier otro sobre nuestras propias corporalidades de manera crítica en toda su complejidad. Hoy es urgente alzar la voz en respuesta al capitalismo, la cultura pop y la gente inescrupulosa que ha hecho de nosotros mercancía, meros cascarones estéticos, fetiche, vertedero de sus fantasías o de su ignorancia. En particular, estamos hartos de aquellos colonizadores de luchas ajenas por moda o regio eslogan publicitario, socavando la seriedad de la nuestra. La historia se ha encargado de crear una fantasía albina a la medida del mercado, desde los freak shows pasando por el imaginario cinematográfico hasta el modelaje. Somos bufón, antagonista, lo místico o lo exótico. Es nuestra misión abolir las visiones sesgadas y desproporcionadas a nuestra realidad. Cada albino o albina desde sus diversos haceres, no queremos más estar fuera del mundo. La normalización es la muerte en vida. Por ello no sirve como una solución a nuestra otredad. Nos enorgullece reconocer nuestra diferencia. Sin embargo, no queremos que las relaciones humanas sigan defendiéndose a priori por una condición física que nos separe. Queremos ir más lejos, diseminar una conciencia proporcionada sobre el albinismo, sin desechar la posibilidad de una mitología albina real, ya no desde la fantasía capitalista. Queremos afectarnos en el misterio de la temblorosa verdad que subyace más allá del estigma, más allá de la piel, el pelo y los ojos. Es fuera del resguardo íntimo donde la militancia se vuelve feroz, indispensable e irrenunciable, donde los encuentros son a veces afectuosos y todavía muchas otras veces violentos. Es tan válido militar en el albinismo desde haceres diversos. Sin embargo, sabemos que para nosotros siempre ha sido el cuerpo la primera evidencia por la cual fluctúa cabalmente nuestra complejidad. Incluso antes de que fuéramos autoconscientes de nuestra albinitud, sin buscarlo, para nosotros todo pasa por la piel. Así resultó obvio para mí cuál sería mi oficio. Pasé por distintos haceres del arte sin dar en el blanco. La práctica de performance me devolvió el cuerpo robado. Encontré vías directas para hablar del albinismo desde sus cimientos. Este maravilloso cuerpo fallado, lejos de abstracciones antojadizas o exquisitas elaboraciones estéticas. Decidí tomar mi cuerpo y biografía como material de trabajo. Mis amigos y amigas me decían que soy una performance andante, y me lo he tomado en serio todos estos años. Mis amigos fueron mis ojos mirándome al espejo, reconociéndome en mi singularidad. Ando con mi cuerpo a cuestas, evidencia indeleble de su marca. Ando manifiesto bípedo, viviente de carne y hueso, por sí solo elocuentes. Ando silencio encarnado, perdiendo palabras, palabras, palabras. Para podar mi lengua, me rindo al acontecer. Ya no quiero hablar más desde la boca. Dejo a mi cuerpo narrar su mitología. Muy buenos días, amigos y amigas que nos siguen por redes sociales, que siguen nuestro programa a través de Voces Azuayas. Queremos avanzar en esta conversación, conversar un poco sobre el asunto de la inclusión, cómo la entendemos y cómo abordarlo también desde miradas críticas a la inclusión. El invitado para esta conversación nos acompaña Benjamín Mayer-Folkes. Él es psicoanalista, es doctor, es director fundador de 17, Instituto de Estudios Críticos de México,
Es director de la maestría, el doctorado y el postdoctorado en teoría crítica y de la serie de libros interdisciplinarios 17. Es doctor en filosofía por la UNAM, México, tiene una maestría en teoría psicoanalítica, estudios en la Universidad de Cornell, es máster en Critical Theory en la Universidad de Sussex, es conferencista, o ha sido conferencista y profesor de grado y de posgrado en reconocidas universidades y espacios de opinión en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Es conferencista en México del debate sobre la fotografía realizada por ciegos y es reconocido como uno de sus exponentes internacionales. Ha escrito y coordinado una gran cantidad de artículos y libros publicados en español, inglés, francés, italiano, portugués, turco. En realidad, la trayectoria y la experiencia de Benjamín es muy importante y bueno, va a ser un gusto conversar con él. Benjamín, bienvenido, qué gusto poder compartir. Buenos días, Israel, es un gusto, como siempre, conversar contigo y pues saludar a tu auditorio, al auditorio de este espacio. Ya he estado escuchando con mucho interés lo que nos ha antecedido y pues adelante, qué dicha poder hablar sobre estos temas en estas fechas. Genial, gracias Benjamín nuevamente por acompañarnos en este programa. Bueno, yo quería, comentar un trabajo, quienes no conocen o no están al tanto, sugiero también acercarse al trabajo del Instituto 17, Estudios Críticos, que he hecho una labor muy importante, siento yo, pensar la discapacidad y pensarlo desde una mirada crítica y una mirada crítica a la inclusión. Antes de entrar a conversar específicamente sobre el asunto de la inclusión, quería preguntarte qué significa para ti, para ustedes, en general, una mirada crítica de la discapacidad y por qué es necesario tener una mirada crítica de la discapacidad. Ustedes han estado trabajando en esta idea quizás de una cuarta vía, de una manera crítica en general de la discapacidad, para luego conversar un poco sobre la inclusión. ¿Qué nos puedes decir? Claro, muchísimas gracias por tu generosa introducción. Mira, hay pues muchas respuestas históricas a la discapacidad. Las respuestas que hoy vivimos no son pues nuevas. Y cuando uno mira hacia atrás en la historia y también en el presente, se da cuenta de que, como nosotros sostenemos, hay básicamente tres grandes respuestas a la misma. La respuesta religiosa, que desde la perspectiva psicoanalítica es estructuralmente la misma que la respuesta política, aunque quizá no estemos acostumbrados a juntar esas dos referencias en una misma parrafada. Podemos hablar un poco más de eso. Entonces está la respuesta religiosa y política, está la respuesta que podríamos llamar científica, epistémica, esto es, y está la respuesta artística o estetizante, la respuesta que tiene que ver con las formas de abordaje subjetivo de los hechos de la discapacidad, de sus vivencias y demás. La perspectiva y los abordajes característicos de la perspectiva religiosa son aquellos que tienen que ver con el poder, con referencias fundantes, con perspectivas, digamos, que se desprenden de una referencia que tiene autoridad. Por eso es comparable a la perspectiva de la política. Es muy importante, digamos, no se trata de elegir una u otra, pero hay que entender la especificidad de cada de las tres. Hay una respuesta que podría remitirse a lo que llaman la respuesta científica, epistémica. Ahí, por ejemplo, cuando se trata de resolver o responder a las condiciones asociadas con la discapacidad desde la tecnología, por ejemplo, desde la adaptación, yo que sé, médica, las prótesis, ese tipo de cosas. Y el abordaje estético tiene que ver con la exploración, digamos, de los universos simbólicos que rodean a la discapacidad, que construyen su experiencia y demás. Y la idea de la cuarta vía es justamente, siguiendo en esto los planteamientos del psicoanalista francés Jacques Lacan, quien hacia el año 69-70 del siglo pasado formuló una doctrina
de los llamados 4 discursos, en que justamente sigue un poco esta lógica que ya comencé a describir, y él propone en ese momento al psicoanálisis no como una terapéutica, como solemos pensarlo, sino justamente como una discursividad, es decir, como una cuarta forma de lazo social, una cuarta vía para la construcción institucional y para la interacción entre pues instituciones y personas, que nosotros estamos extrapolando hacia la perspectiva crítica que consideramos ser la nuestra, que es una perspectiva que justamente no parte en ningún caso de las referencias asociadas con el poder, con el saber, que es lo que regula la perspectiva que llamé científica, ni con la subjetividad, aún tratándose de psicoanálisis, sino con una categoría paradójica porque recoge todo lo que no cabe en los ámbitos del poder, del saber y de la subjetividad. Cuando Sigmund Freud habló de lo inconsciente, justamente hablaba de una cantidad de experiencias, de fenómenos, de síntomas que no logramos ubicar en los cuadrantes, en las categorías ordinarias de nuestras vidas. Y esta cuarta vía tiene como punto de partida, por lo tanto, todo aquello que podría asociarse con lo residual. Acabamos de escuchar este podcast partiendo de la experiencia llamada Albina, en donde justamente se aludía a un montón de condiciones sociales, de situaciones existenciales, de experiencias que no terminan de poder ser incorporadas en los cauces de la normalidad, insisto, religioso-política, científica y estética. Y entonces la idea es que podemos también pensar la discapacidad en esa clave, abordarla desde ahí y pensar retroactivamente esos 3 reinos, digamos, de distintas normalidades, de distintas formas regulares de la vida y digamos, del establecimiento de las reglas del juego, para entender que quizás sea más conducente y más práctico y más satisfactorio pensar la discapacidad justamente en clave disruptiva, en clave interpelativa de esas formas anteriores de la normalidad y de algún modo abrir a partir de ahí algunas respuestas. Escuchaba con mucho interés recién los testimonios de las compañeras que hablaban acerca de la incomodidad que sentían con la referencia a la inclusión, y lo entiendo perfectamente, porque desde... Benjamín, entonces, para ustedes, esa mirada crítica, digamos, de la inclusión, abre una beta diferente para entenderla, ¿no? Es decir, pone la inclusión en otra dimensión. ¿Cuál es esta dimensión? Y sobre todo, ¿qué aporta ponerla en esta mirada crítica? ¿Cuál es el cambio, entonces, epistémico de ponerla en esta dimensión crítica a la discapacidad? Bueno, que partimos justamente de esta naturaleza estructuralmente disruptiva que la discapacidad tiene, aludiendo con ello a la enorme fecundidad que la disrupción puede tener, no solamente en las propias vidas asociadas con la discapacidad, sino para la sociedad en general. La sociedad no es un plato quieto de leche que sea permanentemente quieta y pareja, sino que tiene ondas, tiene olas, tiene temporales, tiene rupturas, tiene un dinamismo, tiene una vida en donde la disrupción hace parte ya de la vida social, y pensamos que es provechoso, además de gozoso, entender que la discapacidad justamente puede entenderse como disrupción y puede aportar socialmente desde la perspectiva de la disrupción, porque contribuye a interrogar y a enriquecer lo que llamamos la normalidad, muy entre comillas. Esto es muy interesante, Benjamín, porque incluso los estudios
más comprometidos, digamos, desde el modelo social inclusive de la discapacidad, lo que dice es que la discapacidad se puede abolir con una mediación adecuada, con unas políticas nuevamente de inclusión. Se podría abolir este sentido de la discapacidad porque es un sentido relacional, es decir, es creado socialmente. Pero lo que tú planteas entonces es que quizás el propósito no es abolir la discapacidad, sino ver cuánto nos enriquece, cuánto ser una potencia realmente, más bien subrayarla si cabe. Sí, es muy claro como lo planteas. Efectivamente, podríamos hablar de intensificarla creativamente, Yeah. lo cual, por cierto, no es distinto de lo que psicoanalíticamente planteamos como la vía para salir de los dilemas existenciales que se presentan en todas las vidas, no solamente aquellas tocadas por la discapacidad. Es decir, el sujeto, todos nosotros advenidos al mundo, tenemos el reto de negociar nuestra singularidad, la singularidad de nuestras propias historias, frente a la vastedad del mundo y las reglas generales de la sociedad. Y esa singularidad es disruptiva también de sí misma, es decir, que nunca logra poder ser reintegrada en una normalidad general y por lo tanto no podría abolirse, para usar esa palabra que has traído a la conversación. No tiene sentido siquiera pensar en que la singularidad ha de ser abolida o debiera ser abolida, y por lo tanto la singularidad marcada por los rasgos de la vivencia de la discapacidad, podríamos también darles vía por ese mismo camino y más bien intensificar creativamente lo que es posible hacer con y desde esa discapacidad, por ejemplo, por vías artísticas. Ahora, en ese contexto interesante, entramos de lleno, digamos, al tema que nos convocaba en esta reunión. ¿Qué pasa entonces con las políticas de la inclusión? Es decir, ¿en qué, primero, ¿por qué es necesaria una mirada crítica hacia la inclusión? Sí, pues, a ver, es interesante y es compleja esa pregunta, porque en principio uno pudiera decir, bueno, la noción de inclusión tiene muy buenas intenciones, e incluso ya era una mejoría con respecto a la noción anterior, que era la de integración, donde supuestamente los sujetos excepcionales tendrían que integrarse a las sociedades, pero atenerse a sus reglas, ¿no? Así como cuando un migrante se incorpora a un país y tiene que aprender los usos y costumbres, el idioma, la historia, digamos, el himno nacional, todas esas cosas. La inclusión partía de la idea de que esas diferencias de origen pudieran conservarse, y en ese sentido es una noción aparentemente generosa y aparentemente productiva. El problema, me parece, es que ha sido implementada con una lógica institucional muy claramente, porque la noción de inclusión, como escuchábamos recién en el diálogo, en donde fácilmente y muy rápidamente se deriva en el contraste entre la exclusión y la inclusión, ¿no? Como que se trata de estar adentro o afuera o adentro ¿de dónde? De un ámbito institucional, de un territorio, de un ámbito, de unas reglas del juego, que como decíamos antes, tenderán siempre a la neutralización de la singularidad y por lo tanto a violentar la singularidad, repito, no solamente de las personas con discapacidad, sino de las personas en general en una u otra medida. Por eso hay tantas demandas desde los distintos flancos de la sociedad, porque la singularidad es lo que impera, y reunir todas esas singularidades en reglas del juego comunes es enormemente complicado y diríamos incluso hasta imposible. Entonces, la idea de la inclusión, aunque suena bien, tiene el problema de que en realidad no es más que un velo de un discurso, como escuchábamos antes, de normalización institucional para ciertos efectos, y como la normalización es siempre problemática, porque la idea misma de la norma es siempre problemática, no digo inútil, creo que tampoco se trata de echar todo por la borda, pero es problemática y está acompañada siempre de tensiones.
Entonces hay un espacio ahí, y aquí respondo tu pregunta, para un espacio de interrogación crítica que pueda pensar qué es lo que está pasando ahí y en su caso responder a ello creativamente, disruptivamente, interpelando esa pretensión de poder abarcar las singularidades en una sola regla del juego. Hace no mucho, de hecho, coincidimos contigo, Benjamín, en un espacio de la Asociación Americana de Antropología, y tú usabas una metáfora que me pareció muy ilustrativa, comparando, digamos, qué pasa en los discursos de la inclusión si lo pensamos desde el feminismo. No sé si nos cuentas de esa analogía que a mí me pareció y que podría darnos luz también para profundizar esta reflexión. Claro, muchas gracias por recordarla. Efectivamente, si a uno le ofrece a las mujeres ser incluidas, veremos cuál es la respuesta, ¿no es cierto? El feminismo, desde luego que no se atendría plácidamente a cualquier invitación, por generosa que pudiera ser, y lo digo muy entre comillas, a la inclusión. Entonces es muy raro pensar que en el campo de la discapacidad las cosas pudieran o tuvieran que ser distintas al caso de la lucha de las mujeres. Y por lo tanto estamos ante pues el tremendo prospecto de preguntarnos, bueno, si, digamos, ¿de qué legitimidad goza aquel o aquella institución que pretende incluir generosamente? ¿No? Es decir, hay ahí algunos errores digamos, fundamentales, algunos puntos de partida errados, en donde esa legitimidad ha sido construida de antemano. Y ahí vemos de nuevo cómo la inclusión está siempre sostenida en un estatus institucional, digamos, donde las cosas marchan ordinariamente bien para una población que incluso puede ser mayoritaria, pero eso no impide que una serie de otros ciudadanos que se quedan fuera y que merecen poder justamente participar del ámbito, tengan que plantearse la pregunta por cómo relacionarse con ese interior, cuando justamente ser incluidos no es satisfactorio, porque el hecho mismo, digamos, de la legitimidad de esa inclusión es muy cuestionable. En el centro de esto también hay una lógica de poder, ¿no? Como tú bien dices, es decir, hay alguien que puede tener la legitimidad de incluir y hay alguien que solo puede aspirar a ser incluido. Por lo tanto, es una lógica vertical, no es una lógica horizontal. Pienso que en la antropología mucho se ha discutido esto, por ejemplo, pensando en la interculturalidad. Y quiero hacer un parangón que podría ayudarnos a seguir pensando en esto, ¿no? Las discusiones críticas sobre la interculturalidad han visto que el discurso de la interculturalidad, también bien intencionado, también productivo, también interesante, se ha reducido a un tema de indigenismo. Parecería que la interculturalidad es un asunto de indígenas y por indígenas. Pero lo peor de todo es que las políticas de interculturalidad lo que han hecho es guetos para indígenas. Entonces, las famosas escuelas interculturales indígenas, termina que de interculturalidad no tiene nada, porque no hay diálogo, no hay una equiparación productiva de saberes, sino es una escuela de indígenas para indígenas y que normalmente están en las peores condiciones posibles. Por lo tanto, el discurso de la interculturalidad es un discurso elegante de la exclusión, al fin y al cabo. Recuerdo en este contexto una conversación con una colega, Sara Goico, es una antropóloga de Berkeley. Ella hizo un trabajo interesantísimo en la selva peruana, en Iquitos específicamente, y documentó etnográficamente cómo las políticas de inclusión en Iquitos para personas sordas, lo que habían hecho, no solo que no habían sido útiles, sino que habían sido contraproducentes para la vida de estas personas. Porque comparaba, por ejemplo, la generación anterior de sordos que habían estado en escuelas especiales, entre comillas, que habían adquirido el lenguaje de señas y tenían, digamos, un nivel de comunicación importante, y comparaba con los jóvenes sordos que estaban incluidos en la escuela, entre comillas, y que claro, como eran uno máximo por aula o dos como mucho, lo que había más bien había un retroceso, iban en desmedro de la comunicación, no aprendían lengua de señas, tenían lógicas de comunicación muy escuetas, es decir, fue un proceso que con buenas intenciones les terminó haciendo un daño en términos de
su intercambio cultural. En ese contexto te pregunto, ¿cuáles son entonces o podrían ser los efectos nocivos de una inclusión que, aunque bien intencionada, tenga esta lógica de verticalidad en su corazón? Claro, es muy ilustrativo el caso que mencionas y nos permite, me parece, puntualizar varias cosas. No se trata de escoger una palabra mejor o un concepto mejor, porque lo que está en juego en un caso como en el que nos compartes, no está en el orden, digamos, de la semántica, sino de la sintáctica, es decir, del entramado que organiza un cierto campo, un cierto territorio, un cierto flujo social, una cierta institución, y por lo tanto se trata de pensar la lógica que rige esas instituciones y no las palabras elegantes con las que se presenta públicamente en buena sociedad. Eh, entonces, justamente vemos, quizá podríamos decirlo así, que el régimen de la inclusión es un régimen que tiene que ver con la primera vía, ¿no? Con la vía política religiosa, porque justamente es el orden del poder, es el orden de la constitución incluso jurídica de la sociedad, normativa de las instituciones y demás. Y quizá lo que aprendemos contemplando esto con la perspectiva que nos compartes es justamente que hay una faceta de la discapacidad que no logra ser abarcada desde esa lógica de la ley al final y del poder en ese sentido. Todos reconoceremos que esa dimensión es fundamental y fundante de la sociedad, pero claramente hay un costado de la discapacidad que se queda del lado de ahí, un residuo, como decía yo antes. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera podríamos abordarlo y pensarlo y operarlo y partir de él en la práctica, dado que no podríamos insistir en que la discursividad política, en este caso, nos va a arrojar una solución? No se trata ya siquiera de una cuestión de derechos, y aquí podríamos también subrayar muchas veces, y esto es algo que compartimos con frecuencia con mi colega de estos temas, la doctora Beatriz Miranda, que hay un entrampamiento muy inquietante de todos estos temas en la trama de los derechos humanos, que de nuevo parecen ofrecer horizontes, parecen ofrecer prospectos de solución, de enfrentamiento de una cantidad de situaciones, pero hay una especie de reduccionismo de todo el amplio ámbito de la discapacidad, como si todo se pudiera solucionar a partir y en relación con los derechos humanos, que de sí mismos son problemáticos por muchísimos motivos, al mismo tiempo que los suscribimos por obvios motivos. Y entonces quisiera simplemente destacar que no es digamos, que el concepto o la palabra inclusión estén errados, sino que hay una especie de disonancia entre el alcance ubicado en ese ámbito político que la inclusión tiene con respecto a otras facetas de la discapacidad que simplemente no alcanzan a ser tocadas desde ahí. Y entonces podríamos recorrer, ir a las referencias y a los ámbitos científicos y a los ámbitos artísticos, y mi argumento, para resumirlo rápidamente, sería que aún ahí quedaría un residuo, digamos que como cualquier singularidad, como decía yo antes, resta como un pendiente que no logra ser incorporado, tramitado por ninguno de estos ámbitos, y que en algún sentido debe ser afirmado creativamente como quizá uno de los mayores valores, no solamente de la discapacidad, sino de cualquier experiencia subjetiva o colectiva en particular, y es este valor de la singularidad, que es lo que hay que poner en juego en la circulación en el campo social. Luego, aparte de lo que tú dices, yo veo, por lo menos, y pongo para la conversación,
varios otros efectos, ¿no? De esta perspectiva, o pensando en la inclusión de esta perspectiva, ¿no? Una, que la inclusión se genera como una especie como de campo, eh, digamos, profesional determinado, especializado, si se quiere. Por lo tanto, parecería que es asunto de médicos o de educadores especiales, básicamente. Quizás de arquitectos, ahora que se habla de un poco de espacios inclusivos, pero no más allá de eso. Con lo cual también se pierde toda la posibilidad de pensar todo un diálogo interdisciplinario desde probablemente todas las disciplinas. Luego el asunto incluso económico, no sé, es decir, he visto en primera persona que a veces incluir a un niño con discapacidad en la escuela significa también tener la posibilidad de pagar del bolsillo del padre, quiero decir, de familia, las adecuaciones físicas para la escuela o contratar un profesor, digamos, privado para que acompañe este proceso. Con lo cual, claro, quien quiere la inclusión tiene que pagar por ella. Y esto es también problemático en términos del acceso. Y finalmente pienso en el tema incluso de esta idealización. Jacinta decía, claro, que el problema es que cuando se habla de algo inclusivo, enseguida hay como una disminución de expectativas. Es como que, bueno, si es inclusivo, bueno, hay que esperar poco de estas personas, hay que alabar cualquier cuestión que hagan porque lo han hecho en su condición de discapacidad y por lo tanto casi que tiene un valor per se, ¿no? Y esta idea, digamos, de que la vida de una persona con discapacidad digamos, en algún sentido también es un motivo de inspiración para quienes deberíamos agradecer, entre comillas, digo todo esto, ¿no? Porque están en esos discursos, el, el, el tener todas nuestras facultades y aún así quizás quejarnos de todo este discurso inspiracional. ¿Qué ves por ahí de pronto en este sentido? Totalmente. Es decir, que cuando hablamos del campo político, eh, o religioso, estamos hablando no solamente de un espacio y de un constructo institucional o de una serie de los mismos, sino de una serie de actores que son los encargados de velar, conducir y por supuesto beneficiarse de lo que ahí pasa. Entonces, claro, es todo un sistema que es una trama muy cerrada y muy exigente, muy presionante para quien se encuentra ahí de manera, digamos, parcialmente anómala o sin encontrar ahí una inserción completamente estabilizada. Entonces, creo que parte de la lucha que hay que dar, y uso la palabra lucha muy deliberadamente, es justamente contra la monopolización de cualquiera de estos ámbitos como la vía regia para resolver de una vez y para siempre los dilemas que se enfrentan en una vivencia marcada por la discapacidad. En este sentido, que justamente hay que echar adelante una lógica, digamos, de poner en valor la suplementariedad, ¿no? La necesidad de diversificar los ámbitos, las referencias institucionales, para que realmente haya un juego en donde estos distintos ámbitos y las distintas instituciones se contrapunten, hagan contrapeso las unas con las otras y abramos ahí un lugar para esa singularidad que es de lo que se trata, ¿no? Benjamín, tú has trabajado de una manera muy interesante por lo productivo que ha sido ese diálogo. La obra del famoso fotógrafo ciego Evan Bouchard, que es una obra importantísima, por supuesto, por su capacidad estética, pero interpelativa, como tú has dicho al inicio. ¿Cómo, por ejemplo, esta manifestación, el arte de Bouchard, eh, puede volverse una crítica hacia la inclusión, hacia el sentido, digamos, canónico de la inclusión? Claro, pues tu invitación nos permite poner en juego un par de ejemplos. El primero de ellos es el de los ciegos que fotografían, que no dejan de ser inquietantes para los fotógrafos regulares y la población regular que se dedica a la producción visual. Se sienten hasta ofendidos
de que un ciego pueda formar parte de su campo. Y como hemos dicho recientemente en otros espacios, el fotógrafo ciego no pide ser incluido, no pide permiso, más bien, en todo caso, pide perdón, dice con permiso, en el sentido de que justamente irrumpe en un terreno, genera movimientos, genera respuestas, y en ese sentido podríamos decir que la labor del fotógrafo ciego es ejemplar de la lógica que proponemos en sustitución de la idea de inclusión, que es la interpelación. Es decir, que el fotógrafo ciego interpela el campo fotográfico y la producción de imágenes desde su ceguera, sobre la base de su producción artística propia, y no hay un momento previo de haber sido incluido, y lo que genera esa interpelación es una ampliación benéfica para todos, regulares y no regulares en términos de esa lógica, digamos, de la normalidad fotográfica, porque replantea lo que es una imagen, lo que es mirar, lo que es la relación con la producción de una obra que uno no puede ver, y el esclarecimiento de que esa situación que parece paradójica y particular para el caso de los ciegos que fotografían o que producen imágenes, en realidad es una regla para todo el mundo. Por eso los artistas, en algún sentido, como todos con respecto a nuestros propios haceres y decires, son los más ciegos en un sentido figurativo, y de ahí el papel clásico que cumplen los críticos de arte, por ejemplo, para mirar desde el lugar del segundo observador lo que proponen, en este caso, los artistas ciegos, pero los artistas en general. Ese sería un primer ejemplo. Genial. Benjamín, sabía que siempre que nos iba a quedar corto esta conversación, que por suerte no se clausura, obviamente tenemos y tendremos tantos espacios para seguir conversando, pero quiero digamos, preguntarte y desde tu visión también, este es un gran ejemplo el que nos acabas de dar, pero ¿cómo se podría empujar o trabajar una agenda crítica frente a la inclusión? Y la pregunta, porque tú planteabas desde el inicio el problema de pensar críticamente la inclusión, ¿no? De que lo habíamos conversado en otro espacio, incluso es como de sentido común, sería como contraintuitivo decir critiquemos o estar en contra de la inclusión, es decir, nadie de hecho fue curioso, cuando quisimos poner el nombre a este programa, nos reunimos con las compañeras que hacemos el programa y discutíamos, claro, y decíamos, llamémosle contra la inclusión, para hablar críticamente de la inclusión, contra la inclusión, incluso que sea, digamos, incluso provocador y pueda generar. Pero después, claro, reculamos porque decíamos, es que eso se va a ver bastante mal, es decir, contra la inclusión, primero nos vamos a ganar quizás muchos enemigos, ¿no? Y luego, claro, si no hay un contexto de lo que estamos queriendo decir y cómo queremos abordarlo, puede sonar hasta un eslogan facho, digamos, a decir, es que esta gente, digamos, entre fascistas, de eugenésicos, o qué puede hacer. Entonces, ¿cómo abordar un tema tan candente como este, ¿no? Para poderle sacarle provecho, ¿no? No se trata, ciertamente tú lo has dicho, de echar todo por la borda y decir que todo proceso de inclusión es negativo, pero sí pensar críticamente para no darlo por obvio, incluso para saber que a veces con muy buenas intenciones quizás terminamos haciendo y reproduciendo discursos complicados o terminamos haciendo un daño, aunque no lo querramos. Y muy pertinente tu planteo. Yo creo que la respuesta, por lo menos a la que yo me atengo más ordinariamente, es que la responsabilidad recae sobre nosotros mismos en el sentido de acompañar los procesos de crítica con procesos de creación. Es decir, creación en el ámbito artístico, creación institucional, creación de experiencias, creación de propuestas, creación de vínculos. Es decir, que realmente creo que tenemos que dar lugar a actos y a materializaciones que justamente encarnen esta forma de ver las cosas.
Remito como ejemplo, para ser más concreto, a un ensamble que fundamos, justamente compuesto por músicos y por actores sordos, en donde lo que se demuestra es que la musicalidad no es prerrogativa de los músicos, como comúnmente se piensa tanto de un lado como del otro, sino que la comunidad sorda está también perfectamente en posibilidades de ejercer, vamos a decirlo así, su derecho a la musicalidad. Y digamos, el resultado del ensamble es muy movilizador, es muy estimulante, es muy hermoso, y creo que es un tipo de trabajo que por un lado es acogedor, es interesante, es estimulante y al mismo tiempo es rompedor, en el sentido de que se desmarca tanto de las nociones canónicas de la música como de las nociones canónicas de la vida y los usos y costumbres de la comunidad sorda. En ese sentido, creo que es posible poner sobre la mesa propuestas que justamente comiencen a mezclar los ingredientes de una forma distinta y rompan con estas formas tan pobres de entender lo que es la imagen, lo que es la música, lo que es la vivencia de la llamada normalidad o que es la vivencia de la llamada discapacidad, intensificando las singularidades y haciendo que estas singularidades puedan jugar las unas con las otras. Benjamín, muchísimas gracias. Desde ya te invito a continuar quizás por otros espacios y en otros momentos esta conversación. Agradezco mucho tu generosidad, tu tiempo, por supuesto. Y bueno, doy paso a Daniela para cerrar el programa con el último segmento de recomendaciones. Dani. Buen día, yo quiero dejarles brevemente unas recomendaciones a propósito del tema que hemos tratado hoy, para leer un reportaje del periodista ecuatoriano Santiago Rosero que se llama Eben Bauchar, el fotógrafo ciego más famoso del mundo. Es muy chévere porque además de contar su historia, cuenta cómo Eben le toma una fotografía a Santiago y todos los pasos que sigue y va rompiendo así los esquemas de mitos sobre las personas ciegas, enunciando al final que los ciegos también tienen el derecho a la imagen, como Bauchar mismo lo dice. Este texto es parte de un libro de Santiago Rosero que se llama El fotógrafo de las tinieblas, que recopila varios textos del periodista. Para ver también les recomiendo una galería de Karina Marín, que es investigadora ecuatoriana. Esta galería de fotografías de archivo pertenece al proyecto que se llama Archivos de los Otros Cuerpos. Son fotografías que datan de finales del siglo XIX y llegan a mediados del XX. La mayoría de ellas han sido halladas gracias al sistema de búsqueda virtual del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, que recoge imágenes fotográficas de varias colecciones privadas y en la mayoría de estas imágenes se hace latente el modo en el que se entrecruzan las visiones tanto médico-reparadoras como normalizadoras, asistencialistas, a la vez que continúan siendo persistente esta idea religiosa caritativa de la discapacidad. Y por último, el documental Crip Camp, que está disponible en Netflix, es un documental sobre un campamento de verano en los años 70 al que asistían adolescentes con discapacidad. En este campamento tenían la libertad de actuar sin prejuicios. Y lo más interesante es que de ahí surge una revolución por los derechos de las personas con discapacidad. Aquí muestran, por ejemplo, cómo se organizaron y protestaron las personas con discapacidad, en donde Judy Heumann era una de las líderes más importantes en Estados Unidos. Gracias por su tiempo, por escucharnos y por vernos. Siempre se nos queda el tiempo corto, así que por eso nos apuramos un poco, pero gracias siempre por su atención.